Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su mujer Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia, mas el hombre era duro y de malos hechos, y era del linaje de Caleb. Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 3. Una mujer esposa de un hombre brusco y malo, pero poseedora de buena gracia y de buen entendimiento, virtudes que usó sabia y prudentemente en momentos precisos, preservando así el bienestar de los de su casa. Esta semana en Palabras de Vida Eterna, Abigail, de la insensatez al buen entendimiento, por Tony Cota, de la ciudad de Santiago de Querétaro, México. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión, para hablarles de una mujer extraordinaria mencionada en la Biblia. Su nombre, Abigail. Yo estoy segura que muchas de nosotras ya hemos leído su historia más de una vez. La historia de esta mujer la encontramos en 1 de Samuel, capítulo 25. Desde el versículo 1 al 3 leemos: Y murió Samuel, y juntóse todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama. Y levantóse David, y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmelo, el cual era muy rico, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció hallarse esquilando sus ovejas en el Carmelo. El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su mujer, Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia. Mas el hombre era duro y de malos hechos, y era del linaje de Caleb. Como leímos, Abigail estaba casada con Nabal, un hombre muy rico, pero duro y de malos hechos, dice. O sea, que Nabal era un hombre grosero y maleducado. En cambio, Abigail dice que era de buen entendimiento y de buena gracia. Inteligente y hermosa, menciona otra traducción de la Biblia. Como contexto de esta historia, David escucha que Nabal estaba esquilando sus ovejas. El tiempo de la esquila era un tiempo de fiesta, por así decirlo, donde también tenían abundancia de comida y de bebida. Esta esquila consistía en quitarle la lana a las ovejas para así venderla, y era un tiempo de buena economía y de prosperidad. Entonces David manda a alguno de sus criados a buscar a Nabal para pedirle comida y agua. En los versículos 10 y 11 podemos ver la reacción de Nabal ante la petición de David, diciendo a sus criados: ¿Quién es David? ¿He de tomar ahora yo mi pan, mi agua y mi víctima, y la daré a hombres que no sé de dónde son? Cabe recordar que David había protegido a los pastores de Nabal, que cuando estaban pastando cerca de él y de sus hombres, ellos habían sido para estos pastores como un muro de día y de noche. Esta respuesta de Nabal provoca una reacción poco favorable en David, quien al sentirse burlado y despreciado por este hombre, su reacción inmediata fue ir a hacer guerra con la casa de Nabal y de Abigail. Nabal respondió con insensatez y necedad. Y hoy quiero que nos detengamos a reflexionar acerca de esta actitud de la insensatez. ¿Qué es la insensatez? En la Biblia, las palabras insensato, tonto o necio no se refieren a la persona que requiere de capacidad mental, sino por lo general al que desprecia la razón y que actúa de manera contraria a las normas justas de Dios. ¿Y cómo actúa una persona insensata? Esta piensa o actúa de manera imprudente y reflexiva. La Biblia nos habla acerca de los insensatos. Proverbios 1:22 dice que los insensatos aborrecen la ciencia. Dice también en Proverbios 12:15 que los insensatos creen que siempre tienen la razón, considerados sabios en su opinión. También dice que los insensatos no escuchan las reprensiones, ni de Dios ni de los hombres.
que se sienten también seguros en sus fuerzas, como Nabal, que consideraba que todo lo que tenía lo había logrado por sí mismo, y no consideró que todo era una bendición de Dios en su vida, incluyendo a su esposa Abigail, que después veremos por qué. O como este hombre descrito en el Evangelio de Lucas 12, donde se habla de la parábola del hombre rico, que creía que todo lo que tenía era su gloria. En el versículo 18 y 19 de Lucas 12 leemos: Y dijo: Esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. El versículo 20: Y díjole Dios: Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? También los insensatos son desobedientes a la verdad, como en Gálatas capítulo 3 versículo 1, donde el apóstol Pablo reprende a los hermanos de la iglesia diciéndoles: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Cristo mismo les llamó a los escribas y fariseos insensatos. En Mateo capítulo 23 versículo 17, les dijo que eran insensatos y ciegos, porque se sentaban en las enseñanzas de Moisés, pero no hacían lo que enseñaban, que aunque ellos diezmaban y seguían fielmente la ley y los mandamientos, habían dejado el juicio, la misericordia y la fe, como dice Mateo 27, 23. La palabra insensato se refiere a alguien que requiere de sensatez, de buen juicio, de prudencia, cordura o de sentido común. Proverbios 19:3 también dice que la insensatez del hombre pervierte su camino y contra Jehová se irrita el corazón. La falta de sensatez es necedad, falta de sentido o falta de razón. ¿Y es pecado ser insensato? En la Biblia, la necedad siempre es pecado. Actuar neciamente es pecar. Leímos anteriormente en Proverbios 12 del 15 al 16 que el camino del necio es derecho en su opinión, pero dice: mas el que obedece al consejo es sabio. También dice que el necio luego al punto da a conocer su ira, o sea, que se enoja con facilidad. Mas el que disimula la injuria es cuerdo, es decir, que el inteligente pasa por alto los insultos. Los sinónimos de insensato son alocado, desatinado, imprudente, irrazonable, tonto, fatuo, irreflexivo, irresponsable, inconsciente, temerario. Lo contrario es la sensatez. Su significado bíblico es buen juicio, prudencia o capacidad de calcular las consecuencias antes de actuar. Y esto me hizo recordar la templanza, que justo es pensar antes de actuar. Leer esta porción de la palabra de Dios me hizo reflexionar sobre la personalidad de Nabal y cómo este tipo de actitud puede ser parte de nuestra personalidad muchas veces. Podemos caer en el pecado de la insensatez si no tenemos en nuestro corazón la palabra de Dios. En Proverbios 9:13 se describe a la mujer insensata como una mujer loca, alborotadora, simple e ignorante. Recuerda que la simpleza a la que se refiere es necedad. Por lo que debemos ser cuidadosas de no caer en la insensatez, de no actuar de manera imprudente e irreflexiva, trayendo a nuestra vida necedad, falta de razón, imprudencia, irresponsabilidad, inconsciencia, irreflexión o falta de juicio. Recuerda, debemos siempre pensar antes de actuar. Por el contrario, seamos sabias, inteligentes, de buen entendimiento y de buena gracia, como Abigail. Pero de estas características hablaremos en el siguiente audio. Dios te bendiga. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.